Hola, yo soy Silvia Corso y durante la siguiente hora compartiremos este espacio de bienestar para hablar de todos los temas que nos ayuden a estar bien. Aquí, en la FM, siempre contigo, vamos a hablar hoy sobre la psicología del consumo. En Siempre Contigo, hablemos. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un fogoncito para hacer la avena, poquita canela y hierbitas de olor, poner el agua del café a que hierva, mientras que Dito me acompaña tu voz. Se encuentran más estudios de consumo que estudios de compras por emociones. Sobre compra por emociones encontré un estudio precisamente de la Universidad de Nebrija en España que dice que el 90% de las decisiones de compra están influenciadas por factores subconscientes y no racionales, como las emociones. Esto parece obvio, claramente. Las emociones forman parte de nosotros, forman parte de la vida, nos mueven, somos seres emocionales, pero hasta dónde las decisiones que tomamos deben ser totalmente emocionales, especialmente si afectan tanto nuestra economía. Hoy vamos a hablar de por qué compramos y de cuándo deberíamos ver alarmas en nuestros comportamientos de consumo. Mi conversación hoy es con el psicólogo invitado, José Ricardo Franco Mojica, representante del campo de psicología del consumidor del Colegio Colombiano de Psicólogos, psicólogo, publicista, candidato a doctor en neurociencias, máster en neurología de la conducta, máster en antropología social, especialista en psicología del consumidor, por supuesto, especialista en derecho de la competencia y del consumidor. José Ricardo, gracias por acompañarme. Buenas noches, un gusto, el placer es mío y qué bueno tener esta oportunidad para conversar de este tema. Sí, maravilloso. Vamos a hablar mucho sobre el tema que es muy importante y empecemos un poco por qué es lo que estudia la psicología del consumidor. Bueno, es una pregunta muy importante porque a veces confundimos o pensamos que la psicología del consumidor solamente se dedica a estudiar cómo manipulamos a las personas para comprar, cuando en realidad está bastante lejos de eso. La psicología del consumidor estudia cómo las personas piensan, sienten y actúan cuando compran, cuando usan o cuando descartan bienes y servicios. No se centra solo en la decisión racional, sino también en los procesos emocionales, como lo decías hace un momento, en los procesos no conscientes, sociales y simbólicos que influyen en el consumo. Por lo tanto, la psicología del consumidor hoy por hoy es una de las áreas de la psicología de mucha relevancia para las economías y en un sentido más amplio analiza el consumo como fenómeno cultural y psicológico. ¿Es verdad, José Ricardo, que de verdad compramos, que nuestras emociones nos mueven al comprar, o sí tomamos decisiones racionales en este sentido? Mira, partamos de una premisa, somos seres emocionales. El ser humano es un ser emocional y como tal nuestro cerebro también es un cerebro emocional. En esa medida es cierto que nuestras decisiones están muy influenciadas por factores emocionales. Yo aquí pongo un caso que a veces se los digo a mis estudiantes o a las personas que tienen cierto escepticismo sobre esta postura. Decimos que pensamos o que tenemos decisiones lógicas o racionales. Y mi propuesta sobre esto, para cerrarlo de una forma mucho más concreta, es ¿por dónde nos centra la información a los seres humanos? Uh-huh. De respuesta a los sentidos, y no hay ningún sentido racional. Entonces, todo lo que percibimos es absolutamente emocional, entra al cerebro emocional. Lo que pasa es que le ponemos lógica a esas emociones, y eso es lo que nosotros consideramos lo racional.
Pero en realidad el ser humano es un ser absolutamente emocional y claramente, en consecuencia, las decisiones están muy influenciadas por las emociones. Hablando de emociones, José Ricardo, ¿cuáles son las que influyen más en las personas a la hora de tomar decisiones como comprar, ya que estamos hablando del consumo, y cuáles son las que intentan calmar más comprando? Bueno, mira, cuando compramos, digamos, en esta psicología del ser humano, se presenta algo que se llama el condicionamiento cultural. Y en algunas ocasiones especiales, donde debemos dar un regalo o hacer algunas compras, se activan varias áreas del cerebro y obviamente la amígdala es una de las áreas más comprometidas en esto, y pues obviamente está el área de recompensa, como se llama neurológicamente o psicológicamente hablando. Por lo tanto, esa área de recompensa, cuando se activa el placer, y hay una bioquímica en el cerebro bastante interesante, secretando serotoninas, endorfinas, oxitocinas y bueno. Pero hay algo muy importante en entender dentro del proceso de consumo y compra, y es el factor de recompensa. ¿Cómo me recompensa a mí? ¿Cómo me gratifica a mí el simple acto de comprar? Y eso me da a mí una serie de permisos y me da una serie de creencias como el merecimiento. Y de ahí salen muchos heurísticos o refranes. Pues si no me lo doy yo, ¿quién me lo va a dar? Una vez al año no hace daño. Y son atajos mentales que utilizamos para justificar nuestras compras y nuestras decisiones. Hay vacíos emocionales que nos engañamos diciendo que llenamos comprando. Sí, indudablemente sí, y muchas veces las compras están influenciadas por esos vacíos emocionales. Digamos que no se trata de satanizar el proceso de compra ni consumo, pero sí es importante decir que muchas de nuestras decisiones de compra, y sobre todo en el efecto del regalo, vienen a suplir vacíos emocionales. Y, por ejemplo, compro para ser aceptado, compro para ser reconocido, para decir, hey, existo y aquí estoy presente con este regalo. Y sí, tiene que ver mucho con esas condiciones emocionales de las personas y esos vacíos emocionales que muchas veces tenemos. Fíjate que las personas, regalar es una forma de amar, es una forma de mostrar el amor. Incluso en psicología entendemos que cuando la forma de entregar el amor es a través del regalo o a través del presente, se presenta una parte negativa y es el no merecimiento. Entonces tiene esto que ver mucho con psicología clínica, con psicología social, con psicología de la salud, y muchas veces compramos para disminuir ansiedad, disminuir tristeza, disminuir depresiones. Eso es un comportamiento que hemos aprendido. ¿Quién nos enseñó? ¿De dónde salió? Pues mira, mucho puede ser aprendido. Sí, hay algo en psicología que se llama el aprendizaje imitativo o aprendizaje espejo o aprendizaje vicario, si le queremos llamar de esta manera. Sí, lo aprendemos, muchas veces lo aprendemos socialmente, pero también traemos aspectos, digamos, psicológicos de psicogénesis, que viene con nuestra génesis y puede explicar muy bien por qué tendemos a llenar esos vacíos con algunas conductas, entre ellas la compra, el consumo. Y fíjate, muchas mujeres en depresión tienden a comprar litros de helado y se sientan a ver una película y comen helado o chocolates como una forma de compensar la soledad, la tristeza o algún dolor emocional que estén teniendo. O cuando se sienten tristes o enojadas, o sí, cuando han terminado una relación, hemos terminado una relación afectiva, salir a comprar un par de zapatos, una cartera, ropa, no sé, cualquier cosa que nos entretenga, que coleccionemos, como que nos alivia el dolor. Pero fíjate que acabas de decir, José Ricardo, las mujeres,
Y eso me lleva a mí a preguntarme, los hombres, ¿cómo se comportan cuando tienen estos vacíos emocionales? Y no, pues sí, aquí estamos hablando de todo. Y poco a poco vamos llegando. Sí, hay un momento en el que vamos a tener que de equilibrar un poco el tema de las compras, que nadie se alarme y que no piense que estemos tratando de decirles que no lo hagan, pero sí hay que mirar detrás de estas decisiones que tomamos que hay, y sí hay algo emocional allí. Bueno, ¿por qué las mujeres lo hacemos más, los hombres o es que los hombres compran otras cosas, o los hombres compran y no dicen nada? Yo me voy por la última afirmación que tienes. Los hombres compran y no decimos nada. Pero igual tenemos obviamente la tendencia a comprar por respuesta emocional para compensar algunas condiciones emocionales. Lo que sucede es que en las mujeres es más notoria esa conducta. La mujer es más expresiva cuando tiene un proceso de compra. Sin embargo, también hay que considerar que los cerebros del hombre y de la mujer son diferentes, tienen algunas diferencias anatómicas y eso hace que también el procesamiento de la información pues sea diferente. Por ejemplo, cuando un hombre compra, va a comprar. Cuando una mujer va a comprar, se toma su tiempo, explora, revisa, y fíjate que en los centros comerciales cada vez es menos frecuente ver luz natural. En algunas tiendas no es natural. Y eso tiene un sentido psicológico importantísimo, y es para que las mujeres, particularmente las mujeres, se les olvide el tiempo y compren más. Son factores. Eso. Por eso hay muchos almacenes que tú entras y se te olvida el tiempo. Sí, ¿por qué? Porque no tienes luz natural. Y es un factor decisivo en que permaneces más tiempo, y en la medida en que permaneces más tiempo en un lugar, tienes más tendencia a comprar. Inclusive la música que te ponen también, yo creo que tendrá la finalidad de que te sientas feliz y emocionada y quieras comprar todo lo que te creas que te queda bien o que te recomienden las personas que están vendiéndote. Yo viendo aquí cuál ha sido la ruta que has tomado tú, veo que empiezas siendo psicólogo y publicista, luego entras al campo de la neurociencia. Pasas a la neurología de la conducta y después pasas a la psicología del consumidor. Me llama mucho la atención eso. ¿Por qué saltas de ese lado al otro hasta llegar a la psicología del consumidor? Algo hay ahí que querías investigar. Bueno, mira, de pronto el orden es un poquito diferente. Bueno, pero ¿cómo es que terminan todos relacionados? Esto no es una casualidad. Sí, no es gratuito. Y bueno, voy a hacer un resumen pequeñísimo de ese recorrido. Yo entro a la universidad muy joven, tenía apenas 15 años, entro a publicidad. A los 19 ya era publicista. Pero a mí me quedó una pregunta detrás de esa profesión, y era si de verdad la gente compraba por la publicidad. A mí me costaba mucho aceptar que la gente comprara solamente por ver una campaña publicitaria. Y yo decía, no puede ser posible que la gente sea tan básica y compre solamente por ver un comercial. Eso sí, porque le gustó el comercial, ya. Correcto, sí, eso me condujo a la psicología. Ahí entré a la psicología y entré con la premisa absoluta de hacer psicología del consumidor. Para ese momento era un campo muy, apenas comenzaba a hablarse de psicología del consumidor. Y bueno, entré a la psicología. Debo confesar que durante mi carrera yo tenía que elegir un campo de énfasis, y pues yo escogí el énfasis clínico y me fui a trabajar. Para ese momento pues yo ya, hice un posgrado en mercadeo que no resolvió mi pregunta, y ahí fue cuando entré a la psicología. Pero entrando en psicología dije, bueno, me voy a olvidar del mercadeo y la publicidad y me voy por el campo clínico. De hecho, trabajé un tiempo fuerte en campo clínico rehabilitando niños con problemas de drogadicción y conducta delictiva. Un muchacho de ellos, en alguna de las entrevistas, era un muchacho de 14 años, en una entrevista que tuve con él clínica, le preguntaba yo, si alguno de los asesinatos que había cometido le había impactado, pues, y él me dice, y lo voy a decir textualmente con un verbatim: Psico, un día 31 de diciembre yo amanecí con ganas de acostar a alguien y le vi las zapatillas a alguien y me gustaron. Yo no tuve problema, lo apuñalé, le quité los zapatos y me fui con los zapatos.
Esa anécdota, pues en la entrevista duró mucho tiempo, pero la resumo en esto. A mí me cuestionó muchísimo y fue como un estremecimiento que me dijo, usted no había venido a esta profesión a verificar eso, por qué la gente compraba y por qué la marca muchas veces vale más que la vida. ¿Qué hay detrás de todo esto? Ujú. Ese muchacho me hizo volver la mirada a este campo. Ahí fue cuando me especialicé en psicología del consumidor, antropología, derecho a la competencia del consumo, y luego ya hice neurología de la conducta y parte pues del doctorado en neurociencias. Entonces, Muy un interesante. recorrido profundo y siempre con ese ánimo de escudriñar qué pasa en la mente en nuestro proceso de toma de decisiones, porque siempre el consumo hay que verlo como un proceso de toma de decisiones, como es elegir pareja, como es elegir una Ujú. carrera, un trabajo, en fin. Todos son procesos de decisión y procesos de elección. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero al regreso nos tienes que contar qué pasa en la mente de las personas en el momento de tomar decisiones. Ya volvemos. Tan poquito En Siempre Contigo estamos hablando de psicología del consumo, por qué nuestra mente toma las decisiones que toma y por qué compramos lo que compramos. Esto con un psicólogo experto en este tema, máster en antropología social, en psicología del consumidor, en neurociencias, en neurología de la conducta, publicista también. Les hablo de José Ricardo Franco, a quien ustedes pueden encontrar en LinkedIn precisamente con su nombre, José Ricardo Franco, por si quieren saber más sobre este tema que estamos hablando hoy. Antes de irnos a la pausa, José Ricardo, te dejé la pregunta de qué pasa en la mente, no sé si es en la mente o en el cerebro, de una persona cuando toma decisiones. En todos los sentidos, vamos a generalizarlo. Sí, sí, es una pregunta muy importante y quiero retomar eso desde una perspectiva de la siguiente forma. El cerebro emocional toma el control. Cuando estamos en procesos de toma de decisión, generalmente es el cerebro emocional el que toma el control. Por ejemplo, en algunas fechas especiales nos reducen la percepción del riesgo y aumenta la necesidad de conexión emocional. Estando en ese estado, el precio duele menos, la deuda se minimiza y el futuro se ignora. Es una, yo lo diría que es como una suspensión temporal de la lógica y la legitimamos socialmente. Por eso nos endeudamos y, bueno, hacemos cuentas alegres, endeudamos la prima que nos va a llegar en junio, no sé, cosas de Claro, y estas. especialmente en esta época hay que decirlo que estamos en Navidad, pasa mucho eso, ¿no? Como que uno olvida todos los problemas, bueno, estamos generalizando y como que es más flexible con las decisiones. Sí, es verdad. Es una suspensión temporal de la lógica, como te lo digo, Ujú. porque en algunas ocasiones el consumo cumple funciones psicológicas distintas. Regula emociones, repara vínculos, evita conflictos y confirma pertenencia. Incluso hay personas que aún sin tener el dinero, digamos que sienten que no comprar es emocionalmente más costoso que gastar. Entonces ahí el cerebro emocional pesa mucho más que el cálculo financiero. Y eso es uno de los temas de mayor interés y de análisis desde la perspectiva de la psicología del consumo. Ahora que estamos en Navidad y vamos a ocuparnos un poco en este momento, ¿cómo es el comportamiento o qué ocurre psicológicamente en una sociedad cuando llega diciembre, es Navidad y empiezan a comprar, además, no sé, como que los regalos, las cenas, las celebraciones, los rituales, me imagino que también tendrá mucho que ver con lo que has estudiado. Sí, mira, la época de diciembre eh, tiene muchas características y particularmente para los colombianos. ¿Por qué? Porque nosotros somos una cultura que ha crecido marcada por carencias históricas, por Mm. duelo no elaborado históricamente, por vínculos familiares intensos, pero también a la vez frágiles. Y para Colombia la Navidad se vive de una forma muy intensa y especial porque venimos de esa historia prolongada, como decíamos, de violencia y pérdida, y el consumo se convierte en un acto simbólico de reparación emocional
y además colectiva. Por eso sobrevivimos y merecemos algo bueno. Eso es como un insight que apareciera en nuestra mente y es, bueno, llegamos a final de año vivos y nos merecemos algo bueno. Algunos estudios que yo personalmente he podido realizar me dejan como una conclusión ese insight, y la ilusión de normalidad y de unión es la que nos lleva a endeudarnos, a gastar más de lo que deberíamos en esta época, a llenar esos vacíos emocionales de los que hablábamos al inicio de esta conversación. Y el marketing y la publicidad definitivamente lo aprovechan vendiendo, además de productos, como lo decías antes de que empezáramos esta conversación en off, venden promesas. Así es. Y vende promesas y mira, no, como lo decíamos también, no se trata de satanizar el consumo, pero evidentemente es una época en que el bombardeo de promociones, de campañas publicitarias para compre ya, regale, hace que la gente tenga una presión psicológica importante y tienda a comprar más de lo que debe. Una sugerencia que yo haría muy respetuosamente es verificar si realmente necesitamos el producto o si eso que vamos a regalar realmente es necesario. Y yo siempre hablo de la estrategia de las 24 horas. Mírelo, obsérvelo, si le gusta y cree que lo va a comprar, espérese 24 horas si realmente no lo está necesitando en ese momento. Y con toda seguridad 24 horas después ya ha bajado la espuma de esa ansiedad por el consumo o esa ansiedad por la compra y muy probablemente tengamos unas compras un poco más convenientes para nosotros. Esto requiere mucha autorregulación, mucho autocontrol y aquí vamos a otra parte a la que queríamos entrar. Más adelante te voy a pedir tal vez un par de tips más para poder de verdad saber qué hacer antes de ir a comprar, pero no, ¿cuándo podemos alarmarnos y decir esto me está quedando grande? Porque si pienso en autocontrol y digo, está muy linda esa camisa, esos zapatos, lo que sea, en 24 horas vuelvo a ver una parte de mí, una voz me va a decir, ¿y si se lo lleva a otra persona y ya se acaba y no hay? Aprovecha ahora el descuento. Se necesita mucha autorregulación, pero pues de ahí a ser un comprador compulsivo que tiene este hábito ya como que necesita ayuda, ¿qué diferencia hay? Bueno, mira, es verdad, a veces nos mueven por el código de urgencia, últimas unidades, quedan 4, eso nos hace de verdad movernos muchísimo hacia la compra y lo utilizan restaurantes, aerolíneas, almacenes de ropa, en fin, últimas unidades, y eso hace que se cree un código de urgencia y una ansiedad por el consumo y la compra impresionante. Pero hablas de un punto esencial, hay que diferenciar entre compra por impulso y compra compulsiva. Son dos conceptos que en psicología son diferentes. Voy a entrar a una pausa, no quiero interrumpirte, así que cuando regresemos entramos con este tema, diferencia entre la compra por impulso y la compra compulsiva. Estamos hablando hoy de psicología del consumidor, ya volvemos. Estamos hablando de psicología del consumo con un experto, doctor en neurociencias, máster en neurología, en antropología, especialista en psicología del consumidor, psicólogo y publicista, José Ricardo Franco. José, ya que estamos hablando de Navidad y para cerrar, antes de continuar con la pregunta que te había dejado en stand-by, si la Navidad fuera un espejo psicológico, ¿qué nos estaría mostrando sobre nuestra relación con el amor, con la carencia, con el sentido de la vida, con el dinero? Wow, es una pregunta muy, muy interesante. Yo te diría, si la Navidad fuera un espejo psicológico, nos estaría mostrando nuestra relación con el amor, la carencia, el merecimiento, el sentido de la vida. Y si la Navidad fuera ese espejo del cual tú hablas, nos dejaría varias preguntas. ¿Cómo entendemos el amor? ¿Qué tanto miedo tenemos a la carencia? ¿Qué lugar ocupa el dinero en nuestra identidad? ¿Qué tan lejos estamos de nosotros mismos
y creo que son reflexiones muy interesantes detrás de esa pregunta para este momento y para la época que estamos viviendo. Qué buena pregunta la que me hiciste. Gracias, y ahí quedó en el espectro para todos, que se lo pregunten y ya se lo deben haber respondido. Antes de la pausa, o cada quien ya sabrá su respuesta a lo que quiero decir. Antes de la pausa me decías, hay una diferencia entre la compra compulsiva y la compra por impulso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mira, todos los seres humanos somos susceptibles del impulso. Uh-huh. Es decir, creé una tienda, observé algo y en ese momento me sentí muy atraído por ese producto y lo compré, ¿cierto? Entonces me di gusto, lo que hice y esa es una compra por impulso. Pero la compra compulsiva ya es una conducta patológica, cuando la persona no puede dejar de comprar porque tiene una condición psicológica muy particular, donde hay una disfunción, un desequilibrio, un desbalance en sus neurotransmisores y casi que se vuelve una adicción. Entonces es la compra compulsiva, donde la persona no puede controlar el acto de compra, y hay patologías fuertísimas en ese aspecto. Hay estudios muy serios sobre la compra compulsiva o el comprador compulsivo. Son personas que terminan muy endeudados, personas que terminan muy mal, tanto social como económicamente, rompen relaciones maritales por esa conducta, pero esa es una condición que hay que considerarla parte de un proceso clínico y hay que atenderlo de la clínica para ser visto, como te decía, como si fuera una adicción a las compras. Mientras que la parte impulsiva, pues en cualquier momento todos nos podemos sentir atraídos y hay categorías que lo conocen muy bien, por ejemplo las revistas, por ejemplo los snacks. Cada vez que vas a un supermercado y justo en el punto de pago encuentras cosas pequeñas, snacks, cosas que ay, bueno, llevamos de una vez esto. Eso es una compra por impulso. O llegas y hay un índice que me encanta y es que lo bueno de irte de compras es que uno compra lo que no anda buscando. Entonces, es muy válido, es cierto, uno encuentra claro, lo que no anda buscando. Pero es que José Ricardo, luego uno llega a la casa, abre el paquete y dice, ¿yo para qué compré esto? ¿Yo cuándo lo voy a usar? Y pasan 6 meses y están las mismas. Así es, y llega una resaca emocional fuertísima. Sí, sí nos da esa resaca cuando decimos, ¿yo para qué me gasté esto? Y bueno, sí. En esa medida, por fortuna, pues hoy tenemos derecho a la retracción de la compra, con algunas características diferentes a otros países, pero bueno, existe esa retracción de la compra. Curiosamente, es la mujer la que más devuelve cosas que el hombre. Al hombre le da pena devolver cosas. La mujer es mucho más hábil para hacer eso. De hecho, y con mucho respeto para mis congéneres, y es que la mujer es más inteligente comprando que el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer analiza más, compara más. El hombre no compara. El hombre le cuesta ese proceso. ¿Es más impulsivo entonces? Puede comprar más por impulso el hombre, correcto. Es una buena conclusión la que sacas. Bien, sí. Bueno, entonces, sin tampoco alarmarnos tanto, sí, cuando ya de verdad no puedo aguantarme y compro compulsivamente y estoy dándome cuenta que estoy gastándome más de lo que tengo, no lo uso y además me estoy endeudando muchísimo, debería yo buscar ayuda psicológica sin sobreexagerar, pero esto ya es una conducta que se pasa de algo que tenga un manejo normal. Esto no es broma, ¿no? Como para quienes lo escuchen. Estaba pensando en las redes, sin duda tienen un papel muy importante acá, porque estamos también con la influencia de las redes sociales todo el tiempo y están mostrándonos promociones, pero gente que compra cosas, va a viajes, no sé, nos mandan promociones, sales a la calle y siempre hay por todas partes como una lluvia de productos por ofrecer. ¿Qué hace uno en ese caso? Mira, tú lo mencionabas, autorregulación. Dios. Que no es fácil, no es sencillo, pero en estos momentos yo sí hago una recomendación, quizás dos muy válidas. Primero, hagamos una lista de verdad a quienes queremos regalarle algo que sea válido, que coincida con nuestro presupuesto. Destinar un presupuesto para cada regalo. Incluso las abuelitas hacían algo que a mí me parecía maravilloso,
y es hacer sobres. Voy a destinar esta cantidad para esto, esta acá, y se acabó la plata del sobre, se acabó el dinero y no hay de dónde más. Y eso es una muy buena estrategia para hacer el control y no endeudarme más de lo que debo. Hacer una lista también funciona muy bien. Y la primera pregunta que uno debería hacerse ante las promociones, sobre todo, es: ¿realmente lo estoy necesitando? ¿Realmente obedece a una condición latente y verídica, o es más un impulso o un gusto o un capricho? Esas preguntas yo creo que sí no las podemos hacer, y son válidas, porque cuando nos damos por lo menos unos minutos para respondernos esas preguntas, sabemos que decimos: no lo estoy necesitando, no es importante, prefiero destinar este dinero o este presupuesto a una compra mucho más real o una condición que esté necesitando. Quiero entrar, perdón. Quería decir que entonces ahí el tema es una autorregulación y tomar conciencia que muchas veces caemos es en el impulso, no en la lógica que deberíamos ponerle al proceso de compra. Se me está ocurriendo que sea como una especie de autorregulación por prevención, como por sospecha. No puedo, es más difícil autorregularme cuando estoy parada en la tienda enfrente viendo todas las promociones o viendo ese vestido que me quiero comprar, antes de salir decirme: bueno, lo que tengo disponible para comprar es esto, no me puedo pasar de este presupuesto, y si voy a comprar regalos, esto es lo que me tengo que gastar y la lista es esta. O sea, como por prevención, antes de que salga de mi casa yo tengo que habérmelo dicho. Perfecto como lo presentas y perfecto como lo propones. Antes de salir de mi casa, llevo la lista, llevo el presupuesto y de ahí no me voy a mover. Y es una conciencia que yo creo recomendable para todos los compradores en estas épocas, que créeme que todos somos presa de esas estrategias de promoción, de compre ya, de última oportunidad, de cosas de estas. Quiero entrar a otro terreno por un par de cosas que dijiste hace un momento, de las relaciones, a ver cómo podemos integrarlas aquí. Pienso en dos cosas. La primera, cuando empezamos a acostumbrar a los niños, a nuestros hijos, que los premiamos por conductas, está bien, se portan bien, les fue muy bien en un proyecto, en el colegio, los empezamos a premiar con compras y cosas, estamos afectándolos un poco y como que llevándolos a que luego se recompensen ellos mismos, siempre materialmente, y que luego no tengan cómo regularse, o yo me estoy alarmando. Y lo segundo, las relaciones personales. Cuando hablábamos de la lista de regalos, yo pienso que a veces uno, sin darse cuenta, puede o dejarse comprar por regalos o por dinero, o por pagos de servicios o lo que sea, y también puede uno caer en el riesgo de comprar, ¿no? También a otra persona o a su afecto, su cariño. Sí. En ambos casos voy a explicarlo desde un principio psicológico que se llama la ley de igualación. ¿Qué significa eso? Mi esfuerzo debe ser equivalente a la recompensa. Y lo que tú dices frente a los niños tiene todo el sentido, y es: ojalá no recompensemos a los niños con regalos porque hizo lo que corresponde que haga. Porque el niño se acostumbra a que toda conducta debe ser reforzada o recompensada. Y ahí es cuando comienzan a tener dificultades los padres, cuando ya no saben qué más dar para que el niño haga lo que le corresponde. Entonces fíjate que en la formación de los hijos, las conductas formativas, prosociales y de autorregulación del niño no deberían ser reforzadas con regalos. Deberían ser reforzadas con reconocimiento emocional. Lo estás haciendo muy bien, te felicito. Eso también es un refuerzo y es mucho más efectivo que decir: te traje esto porque hiciste bien la tarea o porque pasaste el año. El niño hace asociaciones que no son convenientes, y por eso voy a decir algo que puede sonar un poco duro, pero estamos chantajeando la conducta del niño. Sí. Entonces, si tú haces esto, te doy esto.
Y eso se convierte después para las relaciones de pareja, para las relaciones laborales. Es decir, la vida se convierte en un tema complejo cuando hay que chantajear la conducta para que se emita lo que estamos esperando. Y por eso digo yo, el regalo es válido cuando hay un reconocimiento con un motivo particular, pero no para conductas que son formativas del niño como un ser social, como un ser autónomo y como un ser, capaz de autorregularse. Yo no recomiendo que si el niño se cepilla los dientes, te voy a dar entonces tal cosa. No, es algo que tienes que hacer por tu bienestar. Y yo más bien lo refuerzo, te felicito, lo estás haciendo muy bien, te quedaron muy lindos los dientes. Cosas como esas suelen ser más efectivas. Sí, o sacaste buenas notas, ¿no? Bueno, ya si saca todas perfectas notas en todo y está siendo muy bueno, no sé, pero como estudiar, ¿no? Cumplir con sus deberes. Eso es lo que deberíamos reforzar con el reconocimiento, no con el regalo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos me gustaría que habláramos un poco, si estás de acuerdo, José Ricardo, en las relaciones personales y el dinero. Cómo usamos a veces el dinero para relacionarnos con los demás. Ya volvemos. Y en Siempre Contigo estamos hablando de money, de psicología del consumo, con un experto, el doctor José Ricardo Franco Mojica. Y ya se nos está acabando el tiempo, José Ricardo. Antes de que se me olvide, les quiero recomendar que se pasen por el LinkedIn de él, José Ricardo Franco, por si quieren saber un poco más del tema, porque realmente, bueno, con toda su conocimiento y su experiencia puede ayudarlos, inclusive, me imagino yo, en casos de psicología, cuando necesiten tratamiento. Pero vamos a hablar en este bloque, si estás de acuerdo, José Ricardo, primero las relaciones marcadas por el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros caemos o quienes caen en una relación por dinero? Bueno, mira, es complejo aceptarlo, pero muchas relaciones están fundamentadas en esa parte de la transacción del dinero y de lo material. Y indudablemente las relaciones yo creo que se establecen por 3 pilares: el pilar financiero, el pilar de la comunicación y el pilar sexual. Son los 3 aspectos que mantienen una relación saludable. Pero quiero decir algo frente a esa transacción del afecto a través del regalo o del presente o del dinero. Cuando el regalo nace del amor, se vuelve una conexión. Pero cuando nace de la culpa, pesa mucho. Y por eso cuando el regalo o el dinero se utiliza como una forma de compensación, lo más probable es que la relación no funcione. Entonces, regalar o dar desde el vínculo es algo consciente, no busca compensar, no genera deuda emocional. Pero cuando regalamos o damos o manejamos el dinero desde la culpa, busca reparar carencias internas en quien lo está dando, espera reconocimiento de la otra persona y genera ese resentimiento silencioso. Por eso es que fallan las relaciones cuando damos o manejamos las finanzas o el regalo como una forma de conexión dentro de la relación, porque cuando regalamos desde la culpa o damos desde la culpa, es muy poco probable que la relación funcione. ¿Qué le pasa a nuestra autoestima cuando el dinero se vuelve el centro de nuestra identidad y de nuestras relaciones? Pues nos volvamos absolutamente materialistas y buscamos mucho reconocimiento y buscamos la aprobación de los demás, pero hay un vacío emocional profundo, hay una gran tendencia a la depresión. Créeme que el consumo también da un guayabo emocional fuertísimo. Sí. Entonces, sí hay muchas consecuencias emocionales detrás de ese cuadro que muestras. ¿Cómo tener una relación sana con el dinero? ¿Se puede? Porque Sí, claro. me imagino eso viene de uno. El dinero no tiene la culpa, no lo podemos satanizar. Sí, no, el dinero es necesario
esa energía, por ahí lo dicen en algunas partes, es necesario para la conexión con lo social, con lo económico, con la supervivencia, pero se puede tener una relación muy sana con el dinero. El dinero no es el problema es cómo yo hago uso de ese dinero y cómo yo dejo que mis emociones influyan en ese manejo del dinero. Por lo tanto, una conducta autorregulada frente a una presencia total de hasta dónde puedo llegar con el dinero y hasta dónde mis gastos me están ocupando este dinero, es algo que debe ser esencial, sobre todo en momentos de crisis. Mira, yo hago una propuesta ahí y es que los ingresos deben ser distribuidos como en 3 grupos. Uh-huh. 50% para los gastos obligatorios, que son vivienda, alimentación y bueno, todas las cosas. Un 30% para darse unos gustos o cosas de estas y un 20% para el ahorro. Y yo creo que es una fórmula sencilla, pero funciona muy bien. Funciona muy bien porque fíjate que le estás dando la prioridad a lo esencial, le estás dando una participación. Sí, claro, tengo posibilidad de darme gusto, de comprar algo, de regalar algo, de cenar algo, de invitar a alguien a algo, eso está perfecto. Pero también debería dejar algo para el ahorro. Creo que esa conciencia es la que nos llevará a hacer un buen uso y a tener una excelente relación con el dinero. Bien, gracias por esos tips. Y hace un momento nos decías, bueno, cuando ustedes van a las tiendas no se dan cuenta, pero allá les ponen luces artificiales para que pierdan la noción del tiempo y se queden más tiempo del que de pronto ustedes habrían pensado. Habrá algunas 2 o 3 cosas más que estoy segura, José Ricardo, tú sabes, porque las has estudiado, y que nos hacen caer redonditos como para que las tengamos en cuenta. Yo sé que aquí estamos jugando con 2 cosas y es pues cómo se mueve el dinero, el consumo. También nosotros estamos comprando bienes y servicios que otros nos dan. Esto se tiene que hacer, pero ¿qué tener en cuenta para que yo haga un buen uso de mi dinero cuando voy a comprar? Bueno, mira, generalmente la distribución de las tiendas tiene una lógica neurológica. Al final encontrarás todo lo que es esencial. Por lo tanto, te obligan a ir hasta el fondo sí. para que te antojes de lo que está en el recorrido. Por favor, hagan como que nos estuvieran viendo y llegan a donde deben ir. Eso es, y lo digo con conocimiento de cosas. Sí funciona. Claro, por eso la pregunta. Segundo, verifiquen si realmente es una promoción y si eso que está en promoción realmente lo necesitan. No compren por comprar. Comprar por comprar trae un guayabo emocional fuertísimo y de verdad es de los peores guayabos que puede haber porque además de sentir la tristeza está la deuda. Y la culpa. Y la culpa, claramente. Entonces, siempre las promociones las van a encontrar en lo que nosotros llamamos mamuts o exhibiciones al ingreso de la tienda. Si no necesita ese producto, pase de largo y no se detenga a ver. Donde hay multitud, el ser humano tiende a ir. Entonces, si usted ve multitud, más bien apártese y diga, ahí hay algo que de pronto no es de mi interés, me voy para otro lado y no me dejo influenciar por esa sinergia que nos genera la multitud. Son estrategias que yo recomendaría. Y también ir a comprar sin hambre. Cuando tenemos hambre, se ha comprobado que compramos más. Entonces, cenen, coman, hagan algo antes, pero no vayan a comprar con hambre. Pero claro, no había pensado en eso, tiene sentido. Es que si llego con el estómago vacío, yo quiero llenarlo con cualquier cosa. Así es. Psicológicamente, claro. De todo, sí. Uh-huh. Entonces, tips como que funciona muy bien y nos ayudan a autorregularnos en un proceso como el que estamos viviendo en ese momento, ¿no? Hoy en día todo el mundo venía para mi casa y veía las calles atiborradas de gente como con una euforia colectiva y uno dice, ¿qué pasó? Pues claro, estamos en Navidad, estamos en diciembre y a todo el mundo se le alborota todo. Bueno, es el espíritu que además está bien, pero también tenemos que medirnos con eso. Y todo tiene tratamiento, ¿no? Quiero pensar que si también pues estudiaste esto fue para ayudar a otras personas y que hablando contigo, hablando con un psicólogo, uno puede aprender a usar el dinero, aprender a comprar, aprender a llenar sus vacíos de la forma adecuada.
No sé si se me queda algo. ¿Qué más? No, está perfecto y para eso estamos los psicólogos también, para apoyar, contribuir y para orientar y educar también es parte del proceso. Yo creo que hay que educar el consumo y para el consumo. Yo quisiera, digamos, dar como unas frases interesantes, y es que el consumo no es el problema, la Navidad no es el problema es usarla para no mirarnos, para no sentir o para no hablar. Tal vez el verdadero regalo es aprender a relacionarnos con el dinero, el amor y el consumo desde una conciencia y no desde la carencia. Tal vez esta Navidad no se trata de comprar menos, no, como lo decíamos, no es satanizarlo, sino de preguntarnos desde dónde compramos, desde la carencia, desde el amor, porque cuando el consumo intenta llenar el alma, el vacío siempre cobra intereses. Qué buena frase. Cuando el deseo intenta llenar el alma, el vacío cobra intereses. Sí, cuando el consumo intenta llenar el Cuando el alma, consumo. el vacío siempre cobra intereses. Bueno, con eso nos quedamos y gracias por todas estas herramientas que nos has dejado. Ustedes ya saben, lo encuentran en LinkedIn como José Ricardo Franco. Gracias por esta ilustración, por esta conversación tan interesante y a ustedes también por acompañarnos. Un abrazo, buena noche y sean más conscientes entonces esta noche y el fin de semana con sus compras.